I know that being Cuban means we start late and we take time to take our seats, but please take your seats. Yo sé que siendo cubano muchas veces es difícil empezar a tiempo, pero por favor tomen su asiento para empezar el programa, por favor. Un fuerte aplauso para Lázaro Horta en el piano y la voz. All right, okay. Anyway, we'd like to welcome everybody here to our 33rd year since the publishing of Herencia magazine. Thank you. And the inception of Cuban cultural heritage. We'd like to really thank all of you here today for your support and helping us recognize those in our community that have sacrificed, unselfishly given of themselves for a free Cuba. Bienvenidos a la celebración de nuestro 33er año desde la fundación de la revista Herencia y el inicio de Herencia Cultural Cubana. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los presentes por su apoyo y por ayudarnos a reconocer a aquellos miembros de la comunidad que se han integrado generosamente a la causa cubana. We get asked a lot, why do you do this? And there are two things that pop up immediately, somewhat tied to life's cycles, but in a relative short time. One is the rise of one of the most advanced societies and cultures, and two, its downfall due to the worst traits in and of human nature. A menudo nos preguntan, ¿por qué haces esto? Y hay dos cosas que surgen en inmediato, vinculadas en cierto modo a los ciclos de la vida, pero ocurridas en un periodo relativamente breve. Uno, el auge de una de las sociedades y culturas más avanzadas, y dos, su caída provocada por los peores rasgos de la naturaleza humana. The preservation of the extreme history of this island nation is very important for future generations to learn from and be informed. I've stated many times before that rarely does a people come together and give the world a unique culture of arts, music, architecture, agriculture, astronomy, engineering, science, medicine, education, and other idiosyncratic values that Cubans are known and have been known for. It was economically parallel to the United States, and its predicament was in such a quantum state of growth that it was always ahead of all other Latin American countries in just about all aspects. Right now, I could list all the advancements and firsts, especially in this hemisphere, of those gifted Cubans that made all that possible. But due to time constraints, we'll leave that for our work in the magazine. On a side note, and generally speaking, we can also state that El Cubano is a very social being that brings a brotherly love and fun to just about all occasions. Preservar la extraordinaria historia de esta nación insular es fundamental para que las generaciones futuras puedan aprender de ella y mantenerse informadas. He dicho anteriormente que rara vez un pueblo se une para ofrecer al mundo una cultura única, que abarca las artes, la música, la arquitectura, la agricultura, astronomía, ingeniería, la ciencia, la medicina, la educación y otros valores distintivos por la cual los cubanos son y han sido reconocidos. Económicamente el país estaba a la par de los Estados Unidos y su trayectoria de crecimiento era tan vertiginosa que siempre se mantuvo por delante de las demás naciones latinoamericanas en prácticamente todos los aspectos. Podría enumerar ahora todos los avances y los hitos pioneros, especialmente en este hemisferio, logrados por aquellos cubanos talentosos que hicieron todo eso posible. Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo, reservamos esa información para nuestra revista y nuestra labor que estamos haciendo aquí. Por otro lado, y en términos generales,
También podemos afirmar que el cubano es un ser eminentemente sociable que aporta amor fraternal y alegría a casi cualquier ocasión. And then we must never forget the decay and destruction and the tens of thousands that have been killed or whose human rights have been violated, trying to fight for freedom and survival. But the pendulum will swing the other way. As a matter of fact, in this auspicious year, as the most obvious signs are showing up like never before and giving us that hope we've been waiting for. Never in the history of mankind has any type of socialist society worked. After 67 years, what seems to be the demise of Cuba's oppressive totalitarian government has arrived. What is happening right now as we speak is that there is no potable water in many places throughout the island, barely any consistent electricity throughout days, trash piles that sit out and add up for weeks, no access to medicine or health help. As a matter of fact, hospitals lack basic hygienic products. There are mosquito-borne diseases running rampant and the lack of nutrition in the little available food. Tampoco debemos olvidar nunca la decadencia y la destrucción, ni a las decenas de miles de personas que han perdido la vida o cuyos derechos humanos han sido vulnerados mientras luchaban por la libertad y la supervivencia. Pero la balanza se inclinará hacia el otro lado. En este año auspicioso, a medida que surgen señales evidentes como nunca antes, brindándonos esa esperanza que tanto hemos esperado. Jamás en la historia de la humanidad ha funcionado ningún tipo de sociedad socialista. Tras 67 años parece haber llegado el fin del gobierno totalitario y opresivo de Cuba. En este preciso instante la situación es crítica. Falta agua potable en muchas zonas de la isla, el suministro eléctrico es sumamente irregular, se acumulan montañas de basura durante semanas y no hay acceso a medicamentos ni atención sanitaria. Los hospitales carecen de productos básicos de higiene. Proliferan las enfermedades transmitidas por mosquitos y los escasos alimentos disponibles carecen de valor nutricional. Cuban cultural heritage has become one of the most important and prominent publications related to Cuba, both in content and visual quality, and in its mailing out of physical media at a time when it has practically become a luxury. The current internet presence is reaching people in countries all over the world, and we are receiving emails and membership requests that just a few years ago would have been unheard of. This online impressive rate of growth in our weekly newsletter allows us to stay in constant contact with all of you. And all this we've achieved as a non-profit organization. Herencia Magazine's original mission and what it's known for is the dedication and preservation of Cuban culture, heritage, and its factual history. Each year we are adding many more articles in English as a means of attracting those of a younger generation as well as those that can't read Spanish. And this year we've increased the issues. Herencia Cultural Cubana se ha consolidado como una de las publicaciones más destacadas sobre Cuba, tanto por su contenido como por su calidad visual, manteniendo el envío de ejemplares impresos en una época en la que esto se ha convertido prácticamente en un lujo. Nuestra presencia en el Internet llega a personas de todo el mundo y recibimos correos electrónicos y solicitudes de afiliación que hace apenas unos años habrían sido impensables. Este impresionante crecimiento digital, sumado a nuestro boletín semanal, nos permite mantener un contacto constante con todos ustedes. Y todo esto lo hemos logrado como una organización sin fines de lucro. La misión original de la revista Herencia, y aquello por lo que es reconocida, es la preservación y difusión de la cultura cubana, su patrimonio y de su historia basada en hechos reales. Cada año incorporamos más artículos en inglés para atraer tanto a las generaciones más jóvenes como aquellas personas que no leen español.
For your information, our office is located at the Florida Cultural Heritage Center and has one of the largest collection of Cuban artifacts and memorabilia from its founding by the Spanish to its 1902 birth as a sovereign nation. We have one of only two 1901 constitutions in existence. You are all welcome to visit, and just stepping into the Colonial Church and Chapel of La Merced next to Corpus Christi Church is well worth it. Nuestra oficina se encuentra en el Florida Cultural Heritage Center y alberga una de las mayores colecciones de objetos y recuerdos cubanos que abarcan desde su fundación por los españoles hasta su nacimiento como nación soberana en 1902. Poseemos uno de los dos únicos ejemplares existentes de la Constitución de 1901. Todos son bienvenidos a visitarnos. Además, el simple hecho de entrar a la iglesia colonial y capilla La Merced al lado de Corpus Christi ya merece la pena. Before ending, I would like to thank, and please, when your name is called, please stand up. I would like to thank my partner in editing the magazine and also writing articles, Germán Miret. Along with the Reverend Marcos Antonio Ramos and Mr. Jorge Sosa. That's our editing team. We'd also like to thank Julio Lago, who is responsible for this entire event. And he's also in charge of ads. Our Vice President, Omar Vento. Our Secretary and Treasurer, Josephine Novo, the youngest of the group. Our former President, Eloy Cepero, and our webmaster, Daniel Motola Pedroso, who's in charge of all our internet, the web presence. He puts out a weekly newsletter and blog, and if you're not subscribed, please subscribe to it. Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento a Germán Miret, colaborador de la edición, en la edición y la revista y en la redacción de los artículos, así como el reverendo Marcos Antonio Ramos y Jorge Sosa. Asimismo, agradezco a Julio Lago, responsable de todo este evento y encargado de anuncios, a nuestro vicepresidente Omar Vento, a nuestra secretaria tesorera Josephine Novo y a nuestro expresidente Eloy Cepero y nuestro webmaster Daniel Motola Pedroso. Muchísimas gracias y sigan con la comida. All right, we'd like to bring up el reverendo Marcos Antonio Ramos para hacer la bendición. We're going to bring up the Reverend Marcos Antonio Ramos to do the blessing. All right, your attention, please, por favor. Unos cuantos segundos nada más. Good afternoon. Buenas tardes, queridos amigos. Let us pray. Our Heavenly Father, bless this meeting, all the participants, those that help us throughout the world, and bless in a very, very special way the Cuban people at this time. Señor, te damos gracias por estos alimentos y por la presencia de tantos amigos y hermanos que nos acompañan. Hombres y mujeres que tienen a Cuba en el corazón. Te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre nuestro archipiélago cubano y que podamos pronto, Señor, celebrar su libertad. Nos ponemos en tus manos, invocamos tu nombre y te damos toda la honra y toda la gloria
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. We'd like everyone to please take your seats. Por favor, regresen a sus mesas, que quisiéramos empezar el programa. Como decía Steve Clutch. Por favor, tomen su asiento. Silencio, caballeros, siéntense. Bueno, quisiera presentar a nuestro ex pasado presidente de Herencia Cultural Cubana, el señor Eloy Cepero. Gracias. Yo le entregué la rienda a un hombre más joven. En caso, no se lo podía dar uno más viejo porque se nos iba a morir. Este va a vivir unos cuantos años más. Bueno, antes que nada, gracias a todos por venir aquí. Este es el 32 aniversario que se fundó la revista. ¿30 o 32? 33. Bueno, ahí me están corrigiendo, 33. Y es la revista más linda que sale aquí en color, en la historia de Cuba desde que comenzó. Y hoy tengo de invitado a Alex Annunziato. El nombre italiano, no se le olvide cuando vayan a votar, está corriendo para juez. Es sobrino de mi mujer, pero no es sobrino mío. Sí. Sí, y entonces acuérdense que tenemos un YouTube tremendo en Daniel Motola que cubre todos los eventos de nosotros. Y Instagram, sin Facebook, Instagram, everywhere. Tenemos 75,000 followers. Oye, este hombre está al día, por eso lo traje de presidente. Óyeme, hoy tengo la presentación de un amigo mío de muchos años, Pedro Pan, junto con la esposa, que es Pedro Pan también. Nos conocimos aquí, que se llama Rey Zamora, probablemente el hombre que más sabe de arte, desde que nació prácticamente está con el arte. En el año 61, a la edad de 16 años, vino a los Estados Unidos en la operación Pedro Pan y fue directamente para Washington. Allí empezó Refinishing Yacht. Me imagino que diste mucha lija también, ¿no? Mucha lija en el Potomac River, y así atendió, de noche iba a extender Art History Classes y también en la Corcoran School of Art. Así que se familiarizó con el arte. Hasta finishing su training, abrió su primer yacht restore business. Él restauraba me imagino que eran los yates que estaban ya medio viejitos, ¿no? Y tú los restaurabas. Entonces, en el 64, decidió y aprendió el giro de la jewelry, de las joyas, y a reparar y hacerlas también. Y tuvo clases también en una escuela de practical gemologist. En 69 se casó y upon graduation abrió su manufacturing and jewelry business. Tuvo estos dos hijos aquí que están parados. Párense ustedes ahí para que la gente vea qué good looking guys are. Este hombre produce una manera. Y, oye, gracias por venir y los felicito de tener un padre como él. Ok. En el 75 vendió su joyería de negocio y adquirió González Antique Chandeliers, uno de los lugares más antiguos que habían en Washington, D.C. Y allí, que había abierto en el 1949. El hombre no era cubano, ¿no? Era cubano. El que lo estableció era cubano. Yo me acuerdo que tú me hiciste la historia. En el 80 vino con su CPA, el contador de él, que eran de Cuban Relief Committee en Washington, D.C., para ayudar a todos aquellos que habían venido por el María, que no tenían dónde quedarse, y los ayudaban a todos aquellos que vinieron en el Mariel. Y se quedaron en el área de Washington. Me imagino que todavía muchos de ellos estén ahí. You know? En el 84, en 1984, él vendió su antique business y vino para Miami. La mejor decisión de su vida fue venir para Miami.
para estar aquí con los cubanos que estamos aquí en el exilio. En el 85 abrió con su partner de Fine Arts Antique Gallery Castrovelo Collection, que estaba en Coral Gables. En Coral Way. Ok, vale, me acuerdo de la historia que me hiciste. En 1996 abrió su Private Art Gallery. En el año 2000 conoció al padre José Luis Menéndez, tremenda gente, el priest, parroquial priest de Corpus Christi Catholic Church, y ellos empezaron fundaron lo que le llaman el Museo Histórico de la Florida. Ahí ayudó a hacer Our Lady of Mercy, que es la capilla que está atrás directamente de la iglesia, ¿okay? Y entonces, desde entonces, él ha tenido, junto con el padre Menéndez, han hecho un museo que yo le garantizo a todos que vayan, porque se van a sorprender la cantidad de antigüedades que hay ahí y pinturas, muchas cubanas y algunas que son de América Latina también. Así que él ha tenido una visión para la América, para el arte, que hopefully algún día se encontrará un lugar más grande para tener el museo histórico, porque la verdad que no caben ya. Las pinturas están en los toilets, para que ustedes lo sepan. No caben y hay que ponerlos en los baños. Así que ven para acá, Rey, que te voy a presentar el primer... Alex, párate para que la gente te reconozca, para que voten por él. Fíjense que está acá, pero no voten por nadie que tenga pelo. Dale. Miren, y el apellido Nunziato, el padre era italiano-americano, la madre es cubana, prima hermana de Alina, mi esposa. Así que bienvenido a y gracias por compartir con nosotros. Aquí se fue Pires López, un juez que nosotros lo ayudamos hace 20 años a salir electo, le recogimos entre 10 y 20 mil pesos para que corriera en los Latin Beat. Así que, bueno, Rey, yo creo que debes venir por aquí. Otra cosa, me gustaría promover a Bobby Ramírez, tremendo músico, escritor, ha escrito varios libros de la historia del danzón, de la habanera, y es tremendo músico. Y se lo digo porque si alguien necesita alguna fiestecita de 4 o 5, me llaman a mí, que yo le doy el teléfono de Bobby. Yo estoy en contacto con Bobby. Ven por acá, yo te ayudo a subir. No, él lo va a hacer. Baja. Wenceslao, tenemos esto conectado y ellos lo quieren. No, pero le bajamos está bien, no hay problema. A ver, Rey. No, pero es que... No, es que tenemos aquí... Aquí tengo, dámelo acá. Perdón, pero... Aquí. Yo preparamos. Míraselo entonces. Espérate. Perfecto. Ahora yo te miro el micrófono. Sí, sí. Yo se lo miro. Aquí está. Tú dices. All right. Ya. Sí. Ahí. Okay. Di una palabrita ahí, Rey. No, muy agradecido por este premio inesperado. De nuevo, en el proyecto que estamos ahora, es un legado cultural que estamos dejando para futuras generaciones. Una gran colección, sobre todo de Cuba. Nos dedicamos desde el descubrimiento hasta la República 1902. Tenemos todo tipo de documentos cubanos, cartas originales de José Martí. Tenemos la Constitución del 1901 original, una de las dos que hay. ¿Perdón? No, con ella. Sí. Quédate ahí. Sí. En fin, es un proyecto que llevo trabajando con el padre José Luis aproximadamente 22 años. Una visión que el padre, que es increíble. O sea, ¿qué le puedo decir? Estamos construyendo un centro cultural
una plaza al estilo colonial como se veía en Cuba o en las Américas. Contamos con la primera fase del proyecto, es la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, que se ha construido al estilo de una iglesia barroca peruana del siglo XVIII, y la hemos hecho totalmente como se hacían 300 años atrás, todo a mano, todo tallado a mano, pan de oro 23 quilates. Tenemos una de las colecciones más grandes de arte colonial de las Américas. Muchas personas que visitan la capilla dicen, pero ¿y esta capilla cuántos siglos tiene de construida? Y verdaderamente 22 años de que empezamos. Es única no solamente aquí en Miami, sino en los Estados Unidos. Y el resto del proyecto va a ser construido de la misma manera, Dios mediante. Así que ha sido mi dedicación por los últimos 22 años. Sí, he estado en el negocio del arte de hace 50 años prácticamente, empezando en Washington y regresando aquí en América, a Miami. Pues nada, eso básicamente lo que le quería decir. Le doy muchas gracias a Herencia por este premio. El trofeo Herencia. Fabuloso. Bien ganado. Cada vez que tú ibas, él te ayuda para todo. Una vez no teníamos donde poner los palos a prueba de fuego y me dijo, mételo abajo de la escalera, que nadie Sí. los ve ahí. Y pudimos resolver. Ha sido. ¿Dónde está el fotógrafo? Ah, mira para allá, ponte bonito. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres que te lo diga? Sí, por favor. Muchísimas gracias, Eloy. Okay. Más que merecido. Gracias. Un fuerte aplauso para Rey Zamora. Déjeme decirle que la capilla es digna de ver. Está a 2 cuadras o 2 manzanas, como dicen los españoles, de la 36, el Northwest, y la 7 o la 12 Avenida. Es la 7. Ah, verdad, sí, es la 7. Anyway, el próximo es algo muy especial. Para mí, por supuesto, cuando el board decidió en este próximo, como decimos en inglés, award, qué persona más calificada, qué persona mejor que este próximo amigo, hermano, tío, fue uno de los pioneros de la causa cubana aquí en los Estados Unidos. Me acuerdo ir con él a Washington, D.C. y muchas otras cosas, pero quiero que el reverendo Marco Antonio Ramos, por favor, haga la presentación, porque creo que sería más efectiva la presentación. ¿La hacemos aquí mismo o en la tarima? ¿Vilma? ¿En la tarima? Okay. De nuevo, buenas tardes. Agradezco a mi gran amigo Ariel Ramos Jr. el haber decidido concederme el enorme privilegio de referirme a una de las personas que más yo respeto y admiro, Diego Rolando Suárez Muñiz. Pero antes de continuar,
y trataré de ser breve, porque ya me han escuchado muchas veces en las últimas semanas en el homenaje a mi amigo Armando Codina y en otras actividades. Yo quisiera darle las gracias nada más y nada menos que a una de las personas más inteligentes que yo he conocido y que me ayudó a prepararme para esta exposición. Me refiero nada más y nada menos que a Vilma. Un aplauso para Vilma. Y así, ante nosotros, un cubano merecedor de todo reconocimiento, alguien que ha inspirado a varias generaciones. Lo digo porque la vida me ha permitido vivir unos cuantos años y he conocido más de una generación. Y nuestras generaciones, ya sea los nuevos que se han ido incorporando y los mayores que han estado presentes por muchísimo tiempo, tenemos una deuda de gratitud con alguien que ha sido un cubano permanente, un cubano que a través de los años, y no son pocos, a través de los años, con gran dignidad, no se ha rendido y que es para nosotros una inspiración. Diego Suárez, don Diego, así lo conocemos. Nació en Vereda Nueva, provincia de La Habana. Sam, ese es el único problema que tenemos con nuestro querido Diego, que no es matancero como nosotros, pero bueno. En 1938 ingresó en el histórico y excelente Centro Superior Tecnológico de Ceiba del Agua, y que tuvo como mentores a grandes maestros y técnicos de un nivel ampliamente reconocido. Y después, ya sea en artes y oficios, ya sea en la academia, en la gran escuela de artes de San Alejandro, demostró su capacidad y su dedicación a aquellas materias que había escogido originalmente como destino profesional de su vida. No puedo continuar dando todos los detalles de su formación, pero quiero decir que la carrera de don Diego se inicia con posiciones elevadas como jefe general de los talleres de obras públicas, que en 1952 cofundador de una compañía de camiones y equipo mecánico con entrenamiento en Estados Unidos, y luego fundador de otras empresas en Cuba, con el conocimiento y el entrenamiento de la compañía Ford para llevar a cabo proyectos en Cuba. En mayo de 1961 sale de Cuba. Nunca salió de Cuba, nunca saldrá de Cuba, pero geográficamente, por cambio de ubicación, salió de Cuba. Un exiliado como todos nosotros. Estuvo en Curazao, vino a los Estados Unidos, siempre con una misión con la cual acompañó toda su actividad laboral, profesional, empresarial. La causa que nos une a nosotros en esta tarde, la causa de la libertad de Cuba. El propósito de mantener en alto el nombre de la perla de las Antillas, de ese archipiélago, porque es más que una isla, en el cual casi todos nosotros nacimos o nos criamos. Si yo leyera todo su currículum vitae, inmediatamente sería reconocido, no porque yo lo
presente, sino simplemente por existir para demostrar cómo ha estado al nivel de los otros gigantes cubanos que todos nosotros admiramos. Un campeón de la libre empresa que compartió el reconocimiento de empresarios nacionales y extranjeros en los Estados Unidos, América Latina o Hispanoamérica, como prefiramos decirlo, y el mundo. Sus clientes en esas actividades incluirían altas figuras de la emergente industria azucarera en la Florida, Puerto Rico, República Dominicana y luego en mercados de África, las Islas Filipinas, Irán, etc. Se convierte pronto en un referente para la industria y para los más avanzados grupos. Patrocinaría seminarios en universidades como las de Louisiana, Nicholls State, Texas, A&M, Georgia State, Florida State, también en Puerto Rico y Trinidad y Tobago. Como miembro de importantes juntas bancarias y comerciales, como síndico de universidades e instituciones de estudios superiores, ahí estaba un cubano que se identificaba, que se identifica, que se identificará siempre como cubano. Y al estar él allí, de alguna manera estamos nosotros, incluyendo a esta joven oradora de altos vuelos que es una promesa para el futuro, porque tenemos que mirar a las nuevas generaciones con optimismo, porque despiertan con su presencia y sus palabras esa alegría que a veces hemos perdido en el tránsito por esta existencia terrenal. Sí hay cubanos de otras generaciones, pero tan cubanos como nosotros, aquellos que nacimos, ya sea en la capital o en el interior del país, los que nos criamos en las escuelas de nuestra tierra. Ellos son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y como por si acaso mi esposa está por ahí, déjeme decir hermanas y hermanos, porque las mujeres primero, como decía Grau, las mujeres mandan. La Fundación Cubano-Americana queda en la historia de la Fundación Americana y quedará siempre en ella el nombre de Diego Suárez, tan cercano a Jorge Mascanosa, a Feliciano Follo, a Domingo Morera, a Raúl Masvidal, como se han ido muriendo nuestros amigos. Recientemente el Instituto Interamericano por la Democracia, al cual pertenezco a su directiva, lo premió en una forma especial como una figura grande de la República, el cubano que merecía que se le reconociera como grande entre los luchadores por nuestra República. Está y estará don Diego. Tendría más tiempo y no abusaré del que dispongo para mencionar empresas fundadas por él, contactos con políticos, con estadistas, con algunas de las grandes figuras de la gran industria, y valga la redundancia. Un referente, ya lo mencioné, en cuestiones de comercio. ¿Qué puedo yo añadir? Mucho tendría que añadir, pero ya hemos dicho lo que consideramos importante. En Diego Suárez, el premio Herencia está premiando no solo a su persona, sino a generaciones enteras de cubanos que nunca se rendirán. Gente que tiene en su corazón, en su mente y en sus intenciones esa tierra que nunca, a la cual nunca renunciaremos. Señoras y señores, quiero tener aquí con nosotros
a don Diego, y si es posible también a Vilma, que tan maravillosamente representa a la mujer cubana. Quiero que sean conocidos más allá de las fronteras a las cuales tenemos acceso. Que sus nombres queden bien impresos, como los de aquellos que hicieron posible el surgimiento de la nación cubana. Mi querido Ariel, mi distinguidísima joven, quedan ustedes, Yossi y Ariel, quedan encargados ustedes de representar a toda esta gente buena cubana, y no cubana, pero amigos de los cubanos, que hoy reconoce con un premio a quien merece todos los premios, don Diego Suárez. Edith. Muy bueno, muy emocionante. Fantástico. Quédate aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos hoy en este formidable almuerzo. Quiero agradecerles a todos su presencia, pero muy especialmente quiero darles las gracias a Marco Antonio Ramos por su generosidad, extremadamente generoso. Quizás hicimos algo por la patria, pero no es lo que hicimos, es lo que nos falta por hacer, porque Cuba todavía no es libre. Tenemos que seguir luchando por la democracia y por la libertad, y sobre todo en estos momentos que es extremadamente muy importante que los norteamericanos sepan que son nuestros amigos, y así les reconocemos lo que han dado por llamar el exilio histórico. Para mí es un privilegio, me siento extremadamente emocionado, no puedo evitarlo, porque los seres humanos, a medida que nos vamos cogiendo años, se nos incrementa la sensibilidad. Y precisamente los cubanos, los viejos cubanos, los que nacimos con la patria cuando solamente eran 22 años de república, porque yo nací en 1926. Estoy cumpliendo 100 años ahora el 11 de noviembre de este año. Pero es importante y quiero transmitir a las nuevas generaciones, y muy especialmente a esta líder formidable que nos acompaña hoy, Rosa María Payá. Es importante, Rosa María, que tú sepas que hay signos patrios que debemos de recordar y debemos mantener en nuestros corazones. No permitamos que la tiranía castrocomunista nos siga robando nuestra conciencia ciudadana. Nosotros tenemos nuestro himno nacional, nosotros tenemos nuestro escudo, nosotros tenemos nuestra bandera, nosotros teníamos nuestro peso que valía igual que el dólar, y tenemos la Constitución de 1940. Y es importante, Rosa María, que te apoyes en la Constitución de 1940 para que cuando se funde la nueva república tengamos una coraza que proteja al pueblo de Cuba. La Constitución de 1940, que fue en 1939 cuando se creó la Constituyente, y los mejores hombres de la patria, aquellos que fundaron la República desde 1902, acudieron
a formar la nueva Constitución para sustituir la Constitución de 1909, que fue en 1902 cuando se inaugura la República de Cuba el 20 de mayo de 1902. Una generosidad formidable de los norteamericanos que nos ayudaron a la libertad y a la democracia en esa época. Y ahora se repite la historia. Y es importante que llevemos un mensaje importante para Washington. Nosotros no queremos ser Estado 51. Nosotros no queremos ser tampoco un Estado libre asociado. Nosotros queremos que nos ayuden para recuperar la patria que nos fue secuestrada en 1959 por la horda de bandidos y sinvergüenza que engañaron a todo un pueblo en aquella época. Yo estaba allá, no me lo contaron. Tenía mi negocio, era hombre, y desde 1959 empezamos la lucha para que no se le pusiera el yugo castrocomunista al pueblo de Cuba. Y el desembarco de los patriotas formidables de la Brigada 2506 el 17 de abril de 1961, esa fue la intención, que no se le pusiera el yugo castrocomunista al pueblo de Cuba. No tuvimos éxito, pero no por eso nos rendimos y sin embargo llegamos en 1961 al destierro. Este destierro que en la época en que Cuba se estaba liberando de España, era el castigo que se le ponía a los patriotas cubanos, el destierro. Nunca pensamos que era tan amargo el destierro, que era tan amargo vivir fuera de la patria. Pero por 67 años hemos tenido que vivir en esta tierra formidable, pero siempre consideramos que es el sol ajeno, no es el sol nuestro. Pero en este momento, Rosa María Payá, es importante que consideres y tengas en cuenta que usted, de las nuevas generaciones, que nosotros, los que comenzamos esta lucha hace muchísimos años, quizás antes que tú nacieras, pero ustedes tienen que tomar ahora la antorcha. Y es importante que las nuevas generaciones sepan que hay un casco de protección para que los gobernantes sirvan a su pueblo y que no puedan hacer cosas desordenadas, malas, y que no ocurra lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en muchos países. Las constituciones son para proteger a los pueblos y la Constitución de 1940 será el Iron Dome, como dicen en Tel Aviv, para proteger nuestra emergente república, la Cuba que se va a refundar de nuevo, pero tiene que refundarse con los basamentos de lo que era la Cuba eterna. Y hoy aquí tenemos una representación, sin lugar a duda, de lo que era la Cuba eterna. Tenemos que fundar la nueva república y parece ser que los vientos están precisamente batiendo a favor nuestro. Estamos muy cerca y estoy absolutamente seguro, no digo creo, tal vez, quizás, a lo mejor puede ser, no, estoy absolutamente seguro y ya estoy oliendo la nueva libertad que está batiendo a favor del pueblo de Cuba. Recordemos todos que los cubanos de Cuba y los cubanos del destierro somos un solo pueblo, divididos por una tiranía, la tiranía castrocomunista que engañó, repito, al pueblo de Cuba en 1959. Pero no permitamos ahora que las nuevas generaciones en el destierro no entiendan que los símbolos patrios hay que protegerlos, y entre ellos está la Constitución de 1940. Muchas gracias. Por favor, si se pueden sentar para que nos tiren la foto. Gracias. Muy fabuloso. Una pila.
Quisiéramos llamar a nuestro vicepresidente Omar Vento para el último premio Herencia. Este viene siendo el premio Libertad y lo va a presentar el doctor Omar Vento, nuestro vicepresidente. Trata de pegarte. Yeah. No, no. Espera que ellos se sienten. ¿Quién? No, que ellos están sentados. Espera un momentito. Ya, vamos a darle un momentito. Se demoran, ¿tú crees? Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por compartir en una ocasión más, un año más, de los premios Herencia. Antes de continuar, quiero felicitar a los galardonados anteriormente, figuras muy destacadas de nuestra comunidad y que han hecho grandes aportes precisamente a la cultura cubana. Mis felicitaciones por el premio Herencia a Rey y a Diego, muchísimas felicidades y premios muy merecidos a ambos. Me ha tocado a mí el honor y el privilegio de poder hacer la presentación al premio a Rosa María Payá. Rosa María Payá Acevedo nace en La Habana, Cuba, donde ella lleva a cabo sus estudios hasta el nivel universitario, terminando una licenciatura en física. Después, en el destierro, continúa su formación académica, siempre enfocada en la cuestión de prepararse para precisamente seguir su lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Con este motivo, ella logra 2 certificados en la Universidad de Georgetown, Washington. Uno de estos certificados es en Fundamentos del Constitucionalismo Americano, el otro en Programa de Liderazgo en Competitividad Global. Continúa después logrando una maestría en Columbia University en la ciudad de Nueva York, precisamente una maestría en Administración Pública con especialización en Liderazgo Global. Rosa María es una destacada defensora de la democracia, líder en derechos humanos y experta en política latinoamericana, reconocida por sus esfuerzos para promover la libertad, los derechos humanos y la gobernanza democrática en todo el hemisferio occidental. Es una respetada líder con profundos vínculos en Europa, las Américas e instituciones internacionales. Ha testificado en el Senado de los Estados Unidos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y múltiples parlamentos alrededor del mundo. Su visión y pensamiento estratégico aparecen en diferentes medios de difusión, tanto en español como en inglés. Entre otros, The Washington Post, Político, El País y El Mundo de España, NBC, CBS, ABC, CNN y Fox News. Rosa María es cofundadora de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, así como de la Fundación para la Democracia Panamericana, de la cual actualmente es directora ejecutiva. Como fundadora de Cuba Decide, coordina esta herramienta ciudadana para promover un cambio de sistema en Cuba a favor de la democracia. Desde el 2019 lidera Pasos de Cambio, que agrupa múltiples organizaciones opositoras al régimen imperante en Cuba. Organizaciones todas ellas que han firmado el Acuerdo por la Democracia en Cuba. Fue nominada por los Estados Unidos para formar parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH de la OEA, para el periodo 2026-2029
siendo elegida con una amplia ventaja por los países votantes. Es la primera figura de la oposición cubana en ocupar esta posición. También ejerce en dicha organización como relatora para la niñez y la adolescencia. En el 2024, el documental acerca de su trayectoria política, producido y dirigido por la cineasta chino-americana Nanfu Wang, titulado Night is not eternal, La noche no es eterna, presentado en HBO, ganó el Peabody Award en su edición 85. Rosa María ha recibido múltiples premios y reconocimientos. En el 2013, People en español, la versión en español de People, la incluye entre las 25 mujeres hispanas más poderosas, ocupando la posición número 10. En el 2018 recibe varios reconocimientos en ese año. Distinción New Generation of Public Intellectuals, Global Americans de Estados Unidos. Medalla de Honor de Liderazgo y Compromiso Público, Universidad San Sebastián de Chile. Proclamación oficial del Condado Miami-Dade, Condado Miami-Dade de la Florida, por supuesto. Y en ese año también finalista al premio Václav Havel de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En el 2019 tiene 2 reconocimientos. Premio Maurice Abraham de Derechos Humanos de las Naciones Unidas UN Watch en Ginebra, Suiza. También en ese año reconocimiento de la Comisión del Condado Miami-Dade, el Condado Miami-Dade, Estados Unidos. En el 2020 recibe el premio Ileana Ross Lettering al Liderazgo Internacional que otorga el Congressional Hispanic Leadership Institute. En el 2022, la Common Sense Society de Estados Unidos le otorga el premio Courage Award, premio al coraje. En el 2022, la Casa Cuba Award de la Casa Cuba de Tampa, en Estados Unidos. En el 2025 recibe el Premio de Derechos Humanos de la OTCA, la Organización Demócrata de América. Esto se otorga en México. Se lo otorgan en México. El 2025 también recibe la llave de la ciudad de Miami, en Miami, Florida. En el 2026, en este año, el Alfred Moses Liberty Award de la Freedom House en Estados Unidos. A señalar ahora de mucha importancia que el pasado 2 de marzo del 2026, en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad, con el liderazgo de Rosa María Payá y apoyo de múltiples otras organizaciones, incluyendo la Asamblea de la Resistencia, se firmó el Acuerdo de Liberación, firmado por múltiples organizaciones, tanto aquí en Miami como en otras ciudades, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, por ejemplo, recientemente en Europa. Pues por todo esto, realmente para mí es un honor, yo creo, a nombre de la Herencia Cultural Cubana, la revista Herencia, y un orgullo personal poder entregarle el premio Libertad a Rosa María Payá Acevedo. Con ustedes, Rosa María Payá. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. El premio Libertad de manos de la Herencia Cultural Cubana es un honor que solo puedo aceptar pensando en los miles de cubanos que el día de hoy y durante los últimos meses y durante los últimos años han estado en las calles gritando libertad. Los miles de cubanos que no tienen agua, no tienen electricidad, no saben si van a comer hoy. Los pocos alimentos que tienen se echan a perder porque no tienen refrigeración. Están viviendo la represión
más grande o de las más grandes que hayan vivido en la historia del comunismo cubano. Y a pesar de todo esto, están convencidos de que la única manera de salir de la catástrofe es salir de la dictadura. Y gracias a ellos, y a ellos en primer lugar, y a ellos que también cargan sobre sus hombros, no solamente con el desastre, con la barbarie totalitaria en la que estamos sumidos, sino con la historia que ustedes en herencia preservan. Los cubanos que hoy están en la vanguardia de la lucha por la libertad, lo están y lo estamos gracias a tantos otros que vinieron antes que nosotros. Gracias a los que desembarcaron en Bahía de Cochinos, gracias a los que cruzaban el estrecho rescatando balseros, gracias a Harold Cepero también, a Osvaldo Payá, a Pedro Luis Boitel y a tantos y tantos cubanos que han estado luchando todos los días por Cuba, dedicando sus mejores años y su mayor esfuerzo a la causa de la libertad y pensando en la Cuba del día después. Yo quiero hoy de manera especial dedicar este reconocimiento también a un grupo de cubanos que fundó e impulsa Cuba Decide desde hace más de 11 años. A Omar y Josefina Bento, que se encuentran en esa mesa. A cada uno, al ingeniero Víctor Pujal, a Nilda, a cada uno de los promotores que están aquí sentados y que han acompañado este trabajo desde el principio. A Sailí Navarro y a Félix Navarro, que fundaron esta campaña y que hoy están en una prisión, cargando sobre sus hombros con la dignidad de todos los cubanos. A cada uno de los prisioneros políticos cubanos, especialmente a los más de 50 que son promotores de nuestra iniciativa. A ellos es este reconocimiento. Y es un reconocimiento que me toca de manera muy particular, porque Herencia lleva más de 30 años haciendo, sin mucho espaviento, una tarea esencial. La de cuidar la memoria de un pueblo que fue forzado a dispersarse por el mundo, pero que se ha negado generación tras generación a dejar de ser nación cubana. Como nos decía Diego, una misma nación cubana en la isla y en el exilio. Yo crecí en Cuba, escuchando a mi padre, Osvaldo Payá, decir algo que parecía muy simple, pero que en realidad es muy revolucionario bueno. Que los cubanos no necesitamos permiso de nadie para ser libres, porque la libertad ya nos pertenece. Esa misma convicción es la que sostiene a la cultura cubana y es la que ha sostenido a la cultura cubana en el exilio. Nadie nos dio permiso para seguir siendo cubanos fuera de Cuba. Lo decidimos nosotros, lo decidieron ustedes. Cada vez que un abuelo le enseña a su nieto en Miami o en Madrid o en Múnich un cuento de la Edad de Oro o una canción de Celia Cruz, cada vez que se cocina un congrí en una cocina que no es de esa madre, en un país que no es de esa madre, se está preservando la herencia cubana. Yo no quiero minimizar el desarraigo es real. Ahora, el exilio cubano, el más largo y más extendido de toda nuestra historia, ha significado generaciones enteras que nacieron lejos de la tierra de sus padres, que aprendieron español como la tierra de la casa y no como la lengua de la calle, que han tenido que reconstruir palabra a palabra, receta a receta, una patria que llevan dentro pero que muchos nunca la han podido tocar con sus propios pies. Y sin embargo, y esto es lo que Herencia Cultural Cubana ha entendido mejor que nadie, ese desarraigo no ha logrado desarraigarnos. Hemos hecho exactamente lo contrario de lo que el régimen esperaba. Esperaban que el exilio se disolviera en el olvido, en el esfuerzo diario, en el construir la vida propia. En cambio, el exilio cubano construyó instituciones como esta revista, archivos, museos,
premios, generaciones enteras de jóvenes que hoy reclaman saber quiénes fueron sus abuelos y conocer la Cuba que perdieron. Más que conocer, la quieren reclamar. Mi padre solía decir que había que globalizar la solidaridad, porque de lo contrario los derechos humanos estarían siempre en peligro. Yo creo que hay una idea hermana que también es importante, y es la de globalizar la cultura y la historia cubana, para que nunca esté en peligro de perderse. Y ustedes en Herencia lo han venido preservando desde 1994, mucho antes de que yo entendiera, Diego, lo que eso significaba. Y nuestra cultura en realidad ya tiene mucho de global, desde el cha-cha-cha hasta la salsa, desde el mambo hasta el afro-cuban jazz, con esa vocación de universalidad que también es muy cubana. Sin embargo, tenemos una tarea pendiente, una de la que ustedes han sido protagonistas, y es la de globalizar nuestra historia, sobre todo la historia reciente. Una realidad que ha sido enterrada bajo 1000 velos de propaganda y de odio. Los cubanos nos hemos enfrentado solitos a la maquinaria propagandista responsable por algunas de las mentiras mejores logradas del siglo XX. A la maquinaria propagandística que convirtió a un asesino de cubanos como el Che Guevara en un ícono pop de las juventudes de izquierda. A la maquinaria propagandística que mientras los jóvenes más libres de Cuba estaban siendo forzados en campos de trabajo por creer en Dios, o por hablar inglés, o por tener el pelo largo, o por ser gays, se vendía al mundo como la isla de la libertad. Nos faltan películas, nos faltan series de Netflix sobre la epopeya del pueblo cubano, que nunca ha dejado de rebelarse a la opresión comunista y que ustedes están preservando en Herencia. En palabras de mi padre, el mundo recibió y los cubanos vivimos por décadas la suplantación de la verdad. Y hoy nos toca desenmascarar y desmontar la mentira. Y para ello debemos echar manos de todos los recursos a nuestro alcance, desde el cine hasta la política. Hoy, y lo creo profundamente, estamos en el umbral del cambio. Gracias al sacrificio de muchos que vinieron antes y gracias a la combinación de 3 elementos que quizás por primera vez en nuestra historia se dan combinados. El primero, la movilización de los cubanos en las calles. Ese pueblo que en medio de la catástrofe humanitaria reclama libertad de la manera más elocuente posible. Hoy es innegable, los cubanos en las calles de Cuba y del exilio quieren el cambio de sistema. El segundo, y uno que por muchos años, por décadas, los cubanos no hemos tenido, la presión internacional real. En otras palabras, las acciones del gobierno de los Estados Unidos presionando ahí donde debe, sobre los criminales en el poder en Cuba para que tengan que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía y dar paso al cambio. Pero esos 2 elementos requieren de uno que es absolutamente nuestra responsabilidad, y es la construcción de la alternativa democrática. Es la propuesta para el pueblo cubano. Es la Cuba del día después, que puede ser mañana y que nos corresponde a cada uno de nosotros pensarla, planificarla y después implementarla. Por eso es tan importante el acuerdo de liberación y por eso es tan importante que las principales fuerzas democráticas cubanas estemos unidas ahora
detrás de una hoja de ruta para el cambio, detrás de un plan de transición en fases que empieza con la liberación, que empieza con la salida del poder de los Castro, con la liberación de los presos, con la garantía de los derechos fundamentales, pero que tiene que ocuparse de la catástrofe humanitaria, que tiene que ocuparse del nuevo orden constitucional cubano, que tiene que ocuparse de las reformas profundas que necesita nuestro país y que no se puede hacer si nosotros como cubanos, todos, incluidos todos los que estamos aquí, no tomamos la responsabilidad de llevarlo adelante. Así que los invito a todos a ser parte de este proceso que no tiene promesas, que no tiene certezas, que lo más que podemos hacer es empujar juntos en la misma dirección, pero que el día de hoy está más cerca de lo que jamás hemos estado. Por eso también recibo este reconocimiento como la confirmación de algo que creo profundamente, que la lucha política y la lucha cultural cubana son en realidad la misma lucha. No se puede pedir la libertad de un pueblo sin defender al mismo tiempo su derecho a ser quien es. Y no se puede preservar una cultura si al final pelear por el derecho de esa cultura a florecer libremente en su propia tierra. El día que Cuba sea libre, y ese día está cerca, no solo van a abrirse los archivos del régimen, se van a abrir también todos los archivos de la memoria que nosotros en el exilio, que ustedes en el exilio han custodiado por décadas. Las canciones que se prohibieron, los libros que se quemaron, las historias de las familias que se separaron, todo eso va a poder volver a casa. Y esa Cuba libre, la que viene, no va a ser una Cuba huérfana de su pasado, va a ser, por primera vez en mucho tiempo, una Cuba que reconcilia su historia completa, la de quienes se quedaron y resistieron desde dentro y las de los que fueron forzados a salir y resistieron desde fuera, preservando exactamente lo que esta organización ha defendido durante décadas. Se acerca el día en que la riqueza cultural cubana, estas riquezas que ustedes mantienen viva en el exilio con tanto sacrificio, pueda finalmente florecer donde debe florecer, en nuestra isla, en una Cuba democrática. Una Cuba donde cada uno de sus hijos, sin excepción, pueda prosperar en su propia tierra. Donde un niño en La Habana pueda crecer escuchando las mismas canciones de Celia que mis amigos escucharon en su infancia en Miami. Donde no haga falta el exilio para preservar lo que somos. Mi padre decía que el exilio junto al pueblo cubano, del que es parte inseparable, mantiene viva la esperanza de una Cuba nueva, donde todos podamos vivir en la fraternidad de los hijos de Dios. Y en nombre de esa esperanza, y cuando mañana vamos a celebrar el Día de los Padres, y quiero felicitarlos a todos los que son padres en esta sala, en nombre de esa esperanza y de cada cubano que nunca ha dejado de ser cubano a pesar de la distancia, quiero darle las gracias a Herencias por el trabajo y por este reconocimiento. Muchas gracias. Thank you very much. We'd like to thank NHK Television and Epoch Times, who are here transmitting live, and also live on the internet is our friend Wenceslao, and Herencia will have this event completely recorded. Thank you very much. May God bless you. Hold on. Tenemos un último aviso. Oh, okay. Sí, quisiéramos los miembros del board de Herencia que vengan para una foto, y muchísimas gracias a todos. Sí,
con los premiados, el board con los premiados, por favor. Good night, goodbye, good day. May God bless you and see you soon. And please subscribe to Herencia Magazine, por favor. Las suscripciones las tenemos digital, físicamente, y están apoyando una causa en cual creemos mucho. Que Dios los bendiga. Hasta luego.